Velad y orad, para que no entréis en tentación. Cuando una persona empieza en la iglesia, ella se entrega de todo corazón. Ella normalmente hace sus cadenas de liberación. Pasa a venir todos los domingos a la iglesia. Se bautiza en las aguas. Y una de las primeras cosas que uno aprende es el que uno tiene que velar y orar. Mientras la persona está en espíritu, o sea, en constante comunión con Dios, orando, ayunando, haciendo sus cadenas, automáticamente Dios coloca una protección alrededor de esta persona. Podemos comprobar esto a través del libro de Salmos 139 y versículo 5, que dice: Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Lo que estas personas no logran percibir es que todo cristiano tiene un gran enemigo que se llama el tiempo. El tiempo hace que muchas personas dejen de priorizar lo más importante, que es su vida espiritual, su comunión con Dios, y la hace mirar para sus propias vidas. La persona que estaba en la fe, confiando en Dios, pasa a dudar. Se pone ansiosa por su vida sentimental y ya no busca más la dirección de Dios para tomar determinadas actitudes. Voy a ver si consigo mi príncipe azul. Veamos. No, está como muy feo. Y este es como antipático. Este no me gusta. Este, se parece a mi tío, ¿no? Este, creo que sí. Interesante. Le gusta bailar. Guapo. Yo creo que sí. Yo creo que a este le mando un mensajito. La persona simplemente se olvida de lo que está escrito en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo que el diablo más quiere es que usted pierda su comunión con Dios y automáticamente la protección de Él, para que Él consiga destruir toda su vida. Y cuando la persona no prioriza las cosas de Dios, es exactamente esto lo que acontece. Muchos expastores, exobreros, exmiembros de la iglesia perdieron esta protección. Y por este motivo están en las manos del diablo y haciendo cosas absurdas que jamás imaginaban volver a hacer cuando estaban en la presencia de Dios. ¿Por qué te pones así? Es algo tan normal.
que no sé qué fue lo que pasó. Parecía tan buena persona. Bueno, pero es que ella tiene que haber visto algo antes de casarse. No sé, que le indicara la clase de hombre que realmente era. Tú sabes que cuando nos enamoramos, no vemos. Claro, y creemos que tenemos al príncipe azul. Bah.